Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Broski Studio, precisamente el número 3. Esta ocasión pues diferente al que hicimos en el primero y el segundo, ya que mis amigos estaban en línea. Hoy pues he decidido hacer el primer podcast en presencial, en video, y les doy gracias a todas las personas que nos estén viendo, a las personas que ni siquiera nos conocen o a las que ya me conocen. Bienvenidos y gracias por ver este video. Y hoy tengo pues una invitada muy especial para mí. Pues el hecho de presentar a mi madre es un honor, es un orgullo, porque pues gracias a Dios ella fue la que me trajo al mundo y por eso estamos aquí. Mamá, muchas gracias por aceptar el podcast para hablar sobre un tema muy importante que ya lo vamos a poder pues presentar y poder hablar sobre esto que me pareció muy importante en estos días. Y no, solo para presentarme a mamá, bienvenida, muchas gracias por venir, mamita. Gracias a ti, hijo. Gracias a ti. Mi nombre es Silvia y pues aquí estamos con mi hijo para hacer este podcast con mucho deseo de que la palabra de Dios sea expandida en la tierra. Y Dios ha puesto tanto en mi hijo como en mí, pues, hablar sobre la palabra de Dios. Y esto va a empezar ahora mismo. Así es, Carlos. Gracias por invitarme. De nada, mamá. Pues parte por la cual yo le invité pues es porque este podcast, este espacio es para hablar sobre temas reflexivos, no solo de política como hablé en los videos anteriores, pero sí para hacer un autoexamen en tu interior, en nuestro interior, porque necesitamos escucharnos los unos a los otros, transmitir mensajes de positivismo y en esta ocasión, qué mejor, pues transmitir un mensaje de la palabra de Dios. Amén. De suma importancia. Para muchas personas quizás no lo es, pero considero que tenía que ser parte de este proyecto, el cual lo inicié hace poco y como primer podcast, como ya presencial, estando ya, pues que me vean en persona y hoy lo hacemos en nuestra casa, en la sala y solo queremos pues darle las gracias para el que le interesó este tema. Pueden comentar qué les va a parecer durante el transcurso de este video. Estaremos hablando sobre muchas cosas relevantes que pasan hoy en día, sobre todo en el carácter de las personas. Y para entrar en materia, pues vamos a hablar el carácter de los hombres en los postreros días o los postreros tiempos, como ustedes quieran llamarles. Como les digo, no muchas personas saben sobre la Biblia, pero me pareció de suma importancia transmitir este tema, hablarlo con mi mamá, como una plática normal. Ustedes pueden también tenerla en su casa, con sus familiares, con amigos. Si ustedes ya tienen sembrada esa semilla de la palabra de Dios, pues les animo a que compartan este video o ustedes tengan esa iniciativa de hablar a las demás personas también. Pues vamos a hablar sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Para empezar, tenemos que dar la lectura que precisamente está en el 2 de Timoteo, capítulo 3, y hoy lo vamos a leer pues las características o los detalles que describe cómo son los hombres hoy en día. Pues podemos analizar si estamos viviendo en estos días o ustedes pueden analizar ustedes mismos. Antes de entrar en detalle con mi mamá y hablar sobre esto, pues tengo que leer el texto y vuelvo a recalcar, está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, lo más importante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pues ya que le hemos dado pues lectura a este importante texto que vamos a centrar en este video, voy a preguntar a mi mamá, ¿no te parece que estamos viviendo en los días que describe el carácter de los hombres? Estamos ya viviendo, claro que sí.
lo que la palabra se refiere, en primer lugar, pues doy gracias a Dios por este momento, porque nos da la oportunidad de poder hablarlo con mi hijo y para poder decir que sí estamos ya en esa época de la cual la palabra dice que habrán hombres amadores del dinero más que de Dios, hombres implacables, aborrecedores de lo bueno, dice. Y sí, te puedo decir que sí, Alberto. Estamos en esos tiempos. Estamos entrando en calor con este tema. Ya que iremos describiendo, para mí, pues, las características más importantes de los hombres, sobre todo los que tienen maldad en el corazón. Y al final, pues, haremos una reflexión de cómo podemos guiarnos o cómo tomar el camino que es necesario llevar para no perderse, para no tener preocupación en tu vida. Y para empezar, pues vamos a ir con las características de cada uno de ellos. Para mí, pues yo enumeré los puntos más importantes y iremos describiendo y haciendo una comparativa y una reflexión al final de cada uno. Para mí el primero que vamos a hablar con mi mamá es los hombres que son amadores de sí mismos. ¿Para vos qué significa eso, mamá? Pues para mí significa los hombres amadores de sí mismos es cuando la persona tiene un egocentrismo, no está enfocándose en las personas que están a su alrededor, que puede ser su familia, puede ser su pareja, su esposa, sus hijos, los que están en el contorno de ellos, y ellos actúan de una manera como egoísta, como que solo para ellos es el amor, la altivez y todo lo que entra en el corazón de un hombre amador de sí mismo. Es un egocentrismo. Eso es lo que puedo decir. Egocentrismo es una palabra clave para mí también. Así es. Porque podemos decir, pues, si amadores de sí mismos, muchas personas quizá pueden decir, bueno, ¿qué tiene de malo tener amor por uno mismo? Bueno, hay muchos ejemplos que cuando hay egocentrismo, pues la persona termina mal. No todo le va a ir bien en la vida. Y por eso, pues, hay un mandato, es una comparativa que tendríamos que no solo pensar en el yo, en uno mismo, sino pensar en los demás también, cómo poder ayudar a los demás, porque no sabemos la situación de muchas personas. Y aunque les parezca difícil, aunque les parezca absurdo, creo que el pensar en que solo yo y todo gira alrededor de ti, pues no lo es así. Hay muchas personas más que están a tu alrededor que pueden ayudarte incluso, o que tú puedes ayudar. Así es. Y parte del egocentrismo es, yo diría que por las redes sociales, tiene pros y contras. Las redes sociales hacen de que haya mucho ego, porque en parte hay mucha mentira a través de lo que podrías tú subir, fotos, y otras personas ven esa vida que tú tienes, entre comillas, porque ellos pues envidian tener algo que quizá no es así. La apariencia a veces engaña. También hay mucha desinformación, ya sea en noticias, en cosas que la gente sube, que tal vez ni están viviendo la vida que tienen, y es bastante triste, mamá. Así es. Es bastante triste. Entonces yo le podría atribuir mucho a las redes sociales también, el egocentrismo. Claro que sí tiene que ver. Y bueno, es una característica bastante, pues, para mí que tiene demasiada importancia, como de las primeras. Y no sé si tienes alguna reflexión acerca de eso, si cómo poder pasar eso, como decir no tengo que pensar yo en solo yo y tener que tener iniciativa de hacer algo más para otras personas. Claro que sí, se puede cambiar mucha mentalidad en las personas. Como dices tú, ha influido las redes sociales. Pienso que después del COVID-19 esto se fue haciendo más grande, se fue expandiendo una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes de lo que pasó, y por eso ahora la humanidad, los hombres han cambiado su manera de actuar, su manera de ser, su manera de pensar, y como dices tú, influye mucho en las redes sociales. Tiene mucho que ver. Las redes sociales también son buenas, dan positivismo, pero a la vez tiene cosas negativas.
Y lo negativo es lo que ha ayudado para que los seres humanos, tanto hombres como mujeres, lamentablemente los jovencitos también que están cayendo en muchas cosas, ayuda para lo negativo. Entonces, como dices tú, hay mucha mentira, mucha falsedad. Pienso que está entrando un mundo de falsedad en las redes sociales. Hay mucha falsedad y la gente se enfoca en lo malo más que todo y no se centra en la verdadera familia, donde está el núcleo familiar. Entonces cada quien agarra su manera de vivir ahora. Hay mucha libertad, mucho libertinaje y tiene que ver con las redes sociales. Totalmente. Sí, totalmente. Alguien podría decir, bueno, estás grabando desde un celular y todo eso. Como hemos dicho, mi mamá tiene pros y contras. Es bueno también. Ya depende de ti, de la iniciativa, del tiempo que quieras usar o hacer uso de las redes sociales. Y tiene que ver con eso. A veces la mentalidad de las personas caen en depresión y todo eso es porque ven alguna vida de otra persona y empieza la envidia y todo eso. Pero es parte del tema que estamos tocando. Ahorita pues hablamos del ego y del problema que se centra también en las redes sociales y cómo la sociedad ha estado siendo afectada por eso en estos últimos años. Como sobre todo después del COVID-19, que ha sido pues un cambio radical que ha habido en estos tiempos. Como punto número 2, que describe en la Biblia, hombres ávaros. ¿Qué podríamos hablar sobre un hombre que es avaro o el significado de eso? Amadores del dinero y la cultura del tener más. Así es. ¿Cómo puedes analizar eso, mamá? ¿Cómo puedes hablar? Bueno, cuando está hablando de hombres ávaros, se refiere a que la gente se ha centrado en tener solo para él, en no enfocarse para ayudar a las personas, sino todo para la persona misma. A eso se refiere cuando dice que hay muchos hombres ávaros, y entonces tiene que ver con un egoísmo. Tiene que ver con egoísmo. Dice, es mi dinero, yo me lo gané, es mío, por lo tanto yo no lo distribuyo a las demás personas, aunque quieran ayudar. Los que tienen ahora, muchos, no puedo decir que todos, pero muchas personas solo quieren para ellos mismos. Entonces a eso se refiere cuando habla sobre avaricia, que la persona se pone como egoísta, como que no quiere hacer una ayuda a alguien que lo necesita, aunque tenga mucho dinero. Entonces estamos en esos tiempos que ya como que nadie quiere ayudar a los demás. Esa es la avaricia. La gente que se centra para hacer todo para ellos y no darle a los demás. Aunque puedan hacerlo, no lo hacen. Entonces, no sé. No, totalmente. Tenía otro punto que mencionar también, que por más que parezca extraño o un misterio, cuando tú compartes o tú das parte de lo que tú ganas o cualquier otra razón que tú puedes usar para compartir, recibes más. Cuando tú compartes, tú recibes más. Así es. Y para mí es bastante vital eso, porque hoy en día pues la gente dice, bueno, ¿por qué le tengo que dar yo si él no me ha dado nada a mí? No se trata de eso. Para mí creo que el punto válido en esta situación es que podemos compartir incluso con las personas que no tienen, aunque tengamos poco. La razón es ¿por qué compartir con otra persona, mamá? Si al final pues puedes recibir también más cosas de la nada, inesperadamente. Otra persona te puede dar a ti también, y pienso que así es como funciona el mundo. Incluso con las personas que quizá te hicieron daño y todo eso, tú puedes volverles a ayudar y de manera misteriosa pues puedes volver a recibir el doble o el triple incluso. Así es. La palabra de Dios es clara y dice que dando es como recibimos. Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar de mentalidad? ¿Por qué no decir, nos despojamos de las cosas y sin pedir nada a cambio? Las bendiciones fluyen de parte del Señor, pero para que esto suceda tenemos que tener una fe inmensa.
Tenemos que vivir por fe, como lo dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Y estamos viviendo en tiempos en que la gente no quiere tener fe en Dios, no quiere poner la mirada en Dios. Y por lo tanto, la gente se pone como egoísta, porque cree que todo lo que ha trabajado, todo lo que le ha costado, porque cuesta mucho ganarse el dinero, es cierto, no lo vamos a negar, que cuesta mucho hoy en día, que no está fácil para el mundo, para las personas, ganarse el dinero. Entonces, de ahí es donde se enfoca la avaricia. De ahí viene. Pero cuando la gente empieza a dar sin pedir nada a cambio, las bendiciones fluyen. Entonces, totalmente. Es necesario que cambiemos de mentalidad, que seamos mejores. Y esta es la reflexión que hacemos por medio de esta lectura, de esta palabra, que no solo es leer lo negativo, sino poder fomentar por medio de este podcast que hacemos con mi hijo, de hacerle saber a la gente cuán grande es poner la mirada en Dios. Dios hace la diferencia. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Y entonces ahí es donde tenemos que creer para poder dejar de ser esa parte donde dice la palabra, hombres ávaros, hombres ambiciosos, amadores de sí mismos, dice, más que de Dios. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar ahora a sentir ese amor que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros? No sé si tú tienes... Estoy muy de acuerdo, ¿no? Y también haciendo, pues, recalcando lo que vos decís, este libro, pues, por más que les parezca que ha sido escrito por hombres, creo que siempre ha sido esa narrativa, ¿no? Así es. Pero tiene un misterio. Este libro, si vos lo lees, lo profundizás, lo analizás, hay muchos textos que te ayudan a crecer personalmente en todos los caminos de la vida. Este libro tiene como... Es increíble. Muchas personas van a decir, no, que Dios tiene, pues, carácter diferente. En el Antiguo Testamento es un Dios que aniquiló muchas personas, que destructor. Y en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesucristo a la tierra, pues, tiene un carácter de amor y todo eso. Tenés que leer este libro. Así es. Ya sea porque querés saber de Dios o no querés saber, pero este libro tiene unos misterios y si sabes profundizar, leer, analizar cada lectura, te va a ayudar en muchos aspectos de la vida. Creo que en el camino de cómo manejar tus finanzas, de cómo vivir sin preocupaciones, de cómo ser alegre, eso tuvo un cambio en mí, no solo porque mi mamá me lo inculcó desde pequeño, pero no porque yo fui creciendo y me fui dando cuenta que al final siempre hay un camino y el camino te va a llevar Amén. A Dios, precisamente. Y después vamos a hablar de eso, que creo que muy vital al final, la verdad es Jesucristo, ¿no? Amén, así es. Y no, puedes empezar con eso, puedes, aunque sea por curiosidad o algo, puedes ir leyendo este libro, ya sea por pasatiempo y todo esto, pero hay muchos misterios y muchas, pues, validaciones que pueden ayudarte bastante en el día a día. Siguiendo analizando este texto, tenemos como característica número 3, soberbios y arrogantes. Hoy en día podemos ver muchas personas, aparte del ego, hay mucha soberbia y arrogancia. Podemos verlo en las redes sociales o en cualquier lugar que vos vayas, público o cualquier famoso que tal vez esté en cosas de la música, la farándula y todo eso. Mamá, ¿cómo puedes identificar a un hombre que es soberbio o arrogante hoy en día? Sí, la soberbia tiene que ver con, como dices tú, con arrogancia, tiene que ver con la falta de Dios en el corazón, la falta de humildad, la falta de empatía para las personas. La gente se enfoca más en tener mucha altivez. Tiene que ver la soberbia con altivez. Tenemos el ejemplo de las redes sociales. Nosotros no podemos comentar nada, ni a favor ni en contra. No sé si tú te has fijado que cuando uno hace un comentario, por muy bueno que pueda ser, alguien más te ataca. Porque siempre quieren destruirte, siempre quieren hacerte sentir mal, siempre quieren opacar a la persona.
Esa es la soberbia. Hoy en día la gente tiene tanta falta de amor en el corazón. Hay mucho odio, hay mucho enfoque en estarle tirando dardos a las personas por medio de las redes sociales, y a eso se refiere la soberbia. Cuando la gente no quiere aceptar, cuando le dicen alguna cosa que sea para cambiar. Si te dicen no estás bien en tu vida, tienes que hacer un cambio en tu vida, tienes que buscar más de Dios. Cuando la gente le pone ese plan de buscar de Dios, ahí donde la gente se molesta, se enoja. Esa es la soberbia. No permites que le digan nada. La gente no permite que le diga nada. Y así estamos en este mundo, lleno de soberbia, de altivez, de avaricia, de codicia, de un montón de cosas. Se enfoca más el mundo. La gente se centra más en lo malo. Hay mucha maldad. No sé, la palabra es clara y lo dice, que en estos postreros tiempos que ya estamos, por eso habla de soberbia y de avaricia y de todo eso. Entonces, esos son los soberbios. Personas que no se dejan dar un consejo, que no se dejan guiar por Dios, que dicen, soy autosuficiente y yo puedo yo sola. No necesito que nadie me lo diga. No quiero un consejo suyo. Y a eso se refiere la soberbia. Totalmente. Hay que saber escuchar a las personas. A veces cuando uno ni siquiera empezás a hablarle de algo que tenga que ver con la Biblia, ¿no? Ya te van a llamar de fanático religioso y títulos así. Creo que es importante por lo menos escuchar. Aunque en tu interior sintas de que, bueno, eso no me interesa y nada de eso, pero desde ahí ya estás actuando mal en rechazar a alguien que está hablando de la palabra o que ya quiera burlarte y todo eso. Creo que el respeto mutuo tiene que ser también desde ahí. Y creo que sí, hay personas que pueden aceptar a que les hablen de Dios y a ellos pues deciden, no me interesa, pero que sepan escuchar, ¿no? Y hay veces que la misma arrogancia, soberbia, dicen, no, yo no necesito ni siquiera escuchar de eso. Desde ahí pues estamos mal. Así es. Y podemos ver eso en cualquier lado. En las redes sociales pues hay mucha gente que también se disfraza y comenta cosas que para no salir en público, pero se esconden detrás de un perfil y todo eso, y pueden atacar a otra persona. Y ahí es donde se crea mucha controversia, mucho caos, y hay más odio. Es increíble como podemos ver, más que todo en los comentarios. Entonces tenemos como una guerra fría hoy en día, pero en las redes sociales. Tenemos que cuidarnos de eso también, como oidores o los que saben de la palabra de Dios. A veces pues caemos en tentaciones, vamos a cometer errores, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que autoexaminarnos y volver a tomar el camino que tenemos que ir, porque este mundo pues está lleno de maldad, como mi mamá lo decía. No podemos escapar o decir, no, voy a vivir solo oculto ante la sociedad. Tenemos que salir afuera, tenemos que trabajar, tenemos que hablar con gente que tal vez no cree en Dios y son buena gente y todo, pero es imposible no tener una vida cotidiana así. Pero desde ahí tú ya tienes desde, como te decía, sembrada la semilla en tu interior y tenés que saber actuar ante los demás. Tenés que dar una sonrisa alegre aunque estés pasando un mal día, aunque hayan muchas cosas que te estén preocupando, que quizás que no tengan solución, pero hacer la diferencia desde ahí. Desde ahí vos ya cambiás ese semblante que es de soberbia, de arrogancia, falta de humildad. Así es. Yo he aprendido y todavía estoy aprendiendo a que no tenemos que darle importancia a las cosas que son, pues, no de tanta relevancia. Desde el hecho que estemos aquí, pues ya respirando, es una, como decimos, es una gran bendición, es una oportunidad nueva. Y la reflexión está ahí. Vos mismo, cada quien hace el cambio. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer una reflexión en nosotros mismos y cómo poder actuar ante los demás. Esa es la diferencia. Como por lo menos darle una sonrisa a alguien que quizá la está pasando mal o darle palabras de aliento y todo eso. Y tenés que saber escuchar. Tenés que tomar esas palabras
y ni siquiera, pues, como te decía, no rechazar lo que es bueno para vos. Así Porque es. al final de cuentas tú te vas a dar cuenta, valiendo la redundancia, que el camino era este, el camino es este. Al Así final es. somos seres humanos, nos moriremos, somos de carne y hueso. Cada día que pasa nos envejecemos, pasan los años, el tiempo. ¿Y cuándo va a ser ese cambio? ¿Cuándo? A veces nos preocupamos por el mañana, puede ser ahora. ¿Y por qué frustrarnos cuando hoy estamos bien, estamos vivos, tenemos una nueva oportunidad cada segundo que pasa? Y ese es el punto de reflexión, mamá. Así es. Ese es el punto de reflexión. En cuanto a los hombres que son soberbios y arrogantes, pues es muy difícil, como decía. Hoy en día la maldad se va a ir multiplicando. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo triste de todo esto? Que hay veces que la gente dice, no voy a cambiar, yo soy así, así soy yo, no se metan en mi vida, no me digan lo que yo tengo que hacer. Pero llegas a un punto donde Dios dice, ahora es cuando yo quiero tocar tu corazón. Y si tú no te doblegas, va a haber una prueba, va a haber algo que te va a hacer cambiar, tal vez de una manera lamentable o triste. Y es doloroso para la humanidad. Todos sufrimos, todos sentimos. Somos de carne y hueso, como dices tú. Entonces, no esperemos que nos venga una prueba, no esperemos a que algo nos pase en la vida para poder cambiar, para poder decir por qué yo antes no fui humilde, por qué yo antes no hice lo que la gente me decía, lo que mi amigo me dijo, mi madre me dijo. Entonces ahora es cuando el Señor está hablando, dice la palabra de Dios, que se va a expandir la palabra, que no va a quedar ni una sola persona sin saber sobre el Evangelio. Y que cuando Cristo venga, dice que toda rodilla se doblará, que todos caeremos tirados en el piso, en el suelo donde estemos, y vamos a lamentar no haber sido mejores personas, no haber sido mejores seres vivos aquí, porque a veces no tenemos a Dios, pero como seres que somos, como humanos, es lamentable que estemos sin Dios. Entonces Dios está expandiendo, y gracias a Dios que también usa las redes sociales para bien, es algo positivo, que el Señor está haciendo que muchos estemos hablando de su palabra, para que el reino de Dios y su justicia llegue a cada persona. Esa es la meta que tenemos entre Alberto y yo, que Dios hable por medio de nosotros, por nuestra boca, esto, y esperamos que verdad muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Que alguien diga por medio de este podcast, pues qué bueno que la madre y el hijo están hablando, cuando otras veces el hijo y la madre son enemigos, están peleándose siempre por cualquier cosa. En muchos hogares, no todos, porque hay muchos hijos buenos. Entonces, ¿qué dices de eso, Carlos? Que de repente Dios está usando nuestras bocas, gracias, para Él sea la honra y la gloria, que ha puesto ese sentir en nuestro corazón, tanto mi hijo como yo, de poder hablar de esto, y sobre todo esta lectura, que es muy importante hoy en día, que está hablando de los hombres en estos tiempos, del carácter de los hombres en estos tiempos. Sin duda alguna, mamá. Así es. Sin duda alguna. Yo siempre, pues, en mi mente era como que, bueno, desde que estaba pequeño, yo como que tenía ese don, pero no me daba cuenta de querer como hacer video, ya sea chistoso y de eso. Pero al final de cuentas era como, para mí, en mi experiencia personal, yo puedo considerar como que Dios me estaba hablando, y yo me sentía muy desesperado en los años anteriores. Totalmente. Nosotros vivíamos en Honduras antes, ya hace como unos 7 años que residimos en Estados Unidos. Y bueno, nos ha tocado trabajar, y siempre hay un plan detrás de esto, porque para mí la paciencia es primordial también, muy primordial la paciencia, saber esperar los tiempos. Para Dios, pues el tiempo
Él es el tiempo, nosotros ni siquiera podemos entrar ahí porque nosotros el tiempo Amén. pasa muy rápido. Amén. Y para mí es bastante vital hablar esto porque yo siempre sentía eso como que, bueno, necesito hacer algo en mi vida. Y yo en muchas oraciones yo le clamaba a Dios, así privadamente, porque hay veces que uno tiene que hablarle a Dios cómo te sientas, ya sea si estás depresivo, ahí es donde más la gente busca a Dios. Lastimosamente, ¿no? Cuando ya te sientes muy desesperado. Pero cuando aún te sientes tiempo. con alegría, es en todo tiempo que tenés que buscarlo. Así es. Y bueno, yo en mis oraciones, se lo cuento como digo, como experiencia personal, siempre decía, bueno, Dios, háblame. Yo sé que yo tengo otro propósito, otro plan, que sea solo estar trabajando aquí, ya sea estudiar o hacer algo que realmente me motive a seguir adelante. Y fue hasta hace como poco que yo tomé la iniciativa de decir, bueno, vos siempre has hecho videos desde pequeño, eras chistoso y te iba a usar de una manera quizá grande, ¿no? Podemos empezar desde esto. Y ya que estamos en el auge de lo de las redes sociales y antes de que esto se expanda más, ya es demasiado grande ya hoy en día, pues ¿por qué no hablar a la gente sobre los planes que Dios tiene en la vida de cada quien? Amén. Porque cada quien tiene un propósito, no solamente yo, mi mamá, las personas a tu alrededor o vos mismo. Siempre hay un propósito en tu vida. Vos puedes decir, bueno, ese propósito yo lo creo. Bueno, ahí estamos hablando ya del egocentrismo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí tienes que tener cuidado porque para mí Dios es vital. Creas o no, es bastante... Es lo primero. Es lo primero. Amén. Es lo primero. Y es como el centro de tu vida porque está el centro Dios aquí, para mí que es Jesucristo obviamente. Amén. Y hay muchas ramas. Hace poco vi un video sobre eso, que hay muchas ramas en tu vida. El centro es Dios, las ramas así del trabajo, ya sea que tengas pareja, hijos u otros proyectos, pero el centro tiene que ser Jesús. De ahí no te puedes solucionar nada, te vas a sentir desesperado. Y otro punto también que quería hablar es lo que hablábamos, que a veces que si tú no haces las cosas bien o lastimas a alguien sin querer, pues siempre va a haber alguna prueba. Algunas personas lo llaman karma, pero nosotros los cristianos sabemos muy bien que para nosotros el karma, hace poco estábamos hablando con mi mamá que veníamos caminando en la calle, que yo estaba analizando, la gente le llama karma y que cree mucho en el karma, que las cosas que vos hiciste mal en el pasado van a repercutir en un futuro o en cualquier momento. Y para nosotros es eso, Dios no te va a castigar, pero sí va a usar algo para hablarte. Y de esa manera es la que está hablando Dios hoy en día. Y así es como nosotros reflexionamos. Como les he dicho, cada quien tiene que llegar a esto. Otras personas van a decir no, decido no creer, pero la decisión está ahí, si la tomas o no. Yo te voy a decir, es la mejor decisión que puedes tomar, el camino que la Biblia habla, el camino que solo es uno, Jesucristo. Amén. Y no, podemos seguir hablando de eso toda la noche, pero tenemos que seguir describiendo más características que está pasando hoy en día con los hombres, pero como en cada una tenemos que hacer una reflexión también. Así es. Mamá, creo que vos te vas a sentir identificada, o algunos de los que estén viendo este video, los que son madres, los que son desobedientes a los padres. Sí, es bastante duro. Hoy en día creo que antes quizá había un respeto. ¿Vos puedes explicarme esto? Los tiempos han cambiado, las décadas, conforme las décadas van pasando, los años. ¿Cómo podemos hacer que entender a la gente cómo incluso los hijos están siendo desobedientes a los padres? Exactamente. Los tiempos han cambiado. Estamos viviendo tiempos terribles, tiempos tenebrosos, tiempos que dan miedo. Nos sorprendemos mucho, aunque no los cristianos, no los que conocemos de la palabra, porque hemos leído desde siempre, de que nacimos de nuevo, hemos leído que dice que el amor de muchos se enfriará. Hemos visto cómo muchos hijos han asesinado a sus padres. En Honduras, mi país, se ve mucho eso. Padres que asesinan a sus hijos, y entonces se está viendo eso.
Y cuando el amor se enfría, aún los padres dejan abandonados a sus hijos, ya sea por trabajo, ya sea por relaciones de otra pareja, porque se han divorciado, se han separado, y el hijo se va criando con una mentalidad muy, muy lamentable. Los muchachos se crían con un resentimiento, con un rencor hacia los padres, y entonces de ahí viene esa parte donde dice que los hijos son ingratos, hijos que son desobedientes a los padres cuando ya el hijo empieza a crecer, a llegar a la adolescencia, ya no quieren someterse a las órdenes de los padres y empiezan a decir que ellos solos pueden cuidarse, que ellos saben lo que hacen y salen y se van a la calle. Ya muchos niños han muerto terriblemente, ya sea en maras o en cualquier situación que ellos busquen, porque no se someten a la obediencia de los padres. Entonces, por eso hoy en día se está dando mucho eso. Muchachos con drogadicción a los 12 años ya conocen de drogas. A los 9 años o 10 años, lamentablemente, ya las niñas o niños empiezan a tener relaciones de pareja. Lamentablemente, niñas a los 15 años y 14 años teniendo bebés en los hospitales y que no tienen a un padre que esté viendo por ese bebé que nace. Son madres solteras, lamentablemente. Y eso tiene que ver con la desobediencia hacia los padres. Porque los padres empezamos a decirles: hija o hijo, no lo hagas, no salgas, no te conviene esta amistad, no es una persona que me agrada, y ese hijo desobedece. No cree lo que el padre y la madre le está diciendo, porque nosotros los padres lo que queremos es un bien para los hijos. Y los hijos, por andar en los deleites del mundo, de las cosas de la vida que ofrece, ellos no obedecen y no se someten a los padres. Lamentablemente, eso es lo que se está viviendo hoy en día. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de desobediencia, y los padres también fallamos. Los padres fallamos muchas veces. Digo fallamos porque no me considero la madre perfecta. Yo también he fallado. He fallado en muchas veces. Mis otros 2 hijos, que son mayores, a lo mejor tendrán alguna cosa también que guardan en la niñez, cuando yo era madre muy joven. Disculpa que te interrumpa. Creo que también ese es clave, el rencor que nace desde que son pequeños, van creciendo y tienen eso dentro. Y creo que ese rencor es bastante duro, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando también de otro punto que podemos tocar ahora mismo, si querés, mamá, o más allá. Está en el perdón también, porque muchas personas no quieren perdonar. Y ahí está la clave, la raíz de la amargura que tienen adentro. Hay raíz creo que de amargura, de suma importancia el perdón. Ya sea muchas cosas, puedes sanar tu corazón, puedes liberarte de muchas cosas, pero el perdonar, pero no solo de labios, sino que tiene que ser desde el corazón. Así es. O sea, tienes que sentir ese calor en el interior, decir: yo te perdono. Aunque sea muy difícil, muchas personas dicen: no, ¿por qué voy a perdonar si incluso los que quizá tú no hiciste daño y otras personas te hicieron daño, pero tú tienes que tener la iniciativa? Y desde ahí es el carácter que estás formando. Por eso el hombre, pues, más perfecto que hubo en la tierra te dio esa enseñanza, que es el perdón. Amén. Y lo meto en este tema porque, bueno, hablando de los hijos desobedientes a los padres, es por eso, porque muchos hijos desde que son pequeños tienen esa raíz de amargura. Así es. Quizá cosas que sí, la verdad, dolieron, pero es vital. Hay un texto que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas días de larga vida. Así es. Y llenos de bendición. Y claro, es el primer mandamiento con promesa que Dios ofrece. Algunos hijos quizá no quieren tomar en cuenta eso, por lo mismo que les decía, que no han perdonado. Ellos dicen: tuve un padre que me abandonó desde pequeño, o tuve una madre que siempre me maltrató mal, y cuando fui creciendo pues fue peor, la relación nunca fue bien. Pero nunca es tarde, es lo que te decía de rato. Nunca es tarde, Nunca es tarde para poder hacer ese cambio en vos. Y es como que es
es algo maravilloso desde el momento que tomar la iniciativa a hacer ese cambio. Así Entonces, es. lo vuelvo a repetir. Queremos que el mundo cambie, pero si no cambias y algunas cosas que podemos analizar en nosotros mismos, empezando por uno mismo, porque también uno pues comete errores, a veces ni cuenta se da, está ahí, empezando con los padres, el perdón de perdonar a tus papás, aunque hayan sido lo que fueran. Así es. Por eso Cristo vino a morir por todos nosotros. Por eso Él vino a hacer el sacrificio y morir en la cruz, porque Él fue quien tomó todos esos pecados de toda la humanidad. Ahí entraba el odio, entraba el rencor, entraba todo el desamor, la maldad, todo lo que existe en el ser humano, existía en el ser humano. Cristo lo agarró para sí mismo y Él murió por todos nosotros, y por medio de esa muerte de Jesucristo vino el perdón. Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué no perdonar nosotros a los demás que hemos ofendido, o nosotros hemos ofendido y nos han ofendido? Pero existe ese lazo de perdonar, para que el Señor sane nuestro corazón, para que el Señor nos dé la vida eterna. No podemos, esa vida eterna no es así nomás, no se gana así nomás. Se necesita llegar al perdón, perdonándonos unos con otros, dice la palabra, porque si no el Padre no nos va a perdonar. Entonces necesitamos hablar del perdón, tanto de los hijos que están resentidos con los padres. Los padres necesitamos pedir perdón a los hijos por los daños que hemos causado en ellos, porque todo padre se ha equivocado, nadie es perfecto en esta vida. Claro. Y entonces de ahí viene el poder perdonar. Es una gran enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó sobre el perdón. Dice, un mandamiento nuevo nos ha dado para que nos amemos unos con otros, y estamos llegando a ese tiempo. Hay mucho desamor ahorita, porque la palabra misma lo dice, y no es que se contradiga. Dice que el amor se va a enfriar. Dice el amor de muchos, dice la palabra en Mateo 24, que el amor de muchos se va a enfriar, pero no dice el amor de todos, dice de muchos. Significa que no entramos algunos, los que ya vivimos para Cristo y hemos perdonado y hemos llegado a los pies de Cristo. Él nos perdona y nosotros podemos perdonar y quedamos libres. Entonces esa es la dicha de tener a Dios en el corazón. Hacemos esa invitación, Carlos, sobre a todas las personas que nos van a ver en este podcast, que si tú tienes algo contra tu padre, si tienes algo contra tu hijo, contra tu hermano, contra tu tío, tu sobrino, tu primo, quien sea, que ahora es cuando Dios te dice, abre el corazón y perdona. Y es maravilloso llegar a esto, a conocer más de Cristo para entregarse a Él y perdonar, claro. Perdonar. Y otra cosa que tiene que ver con esto, hablarlo, por eso podemos, es sin duda este libro, como les decía, no es solo un libro que, como les digo, no es un cualquier libro, es un manual de vida. Es la palabra de Dios. Y es un manual de vida. Así porque es. Aquí está todo. Si hacemos todo esto, vas a vivir en paz, podría decirse. Amén. Siempre vas a tener aflicciones, eso no se va a negar, porque estamos viendo un mundo que está perdido. Pero ¿cómo vivir en un mundo perdido? Esa es la pregunta. Entonces, por eso tenemos este manual de vida, para poder dar esos pasos, esa iniciativa, no solo leyéndolo, como te digo, tenés que ponerlo en acción. Y si tenés ese sentir, pues es ahora o nunca, ¿no? Ese es el cambio que mi mamá les está incentivando a hacer, y yo personalmente también, como les digo, todos tenemos errores, vamos a ir cometiendo errores, no somos perfectos, pero la esperanza es que un día vamos a ser redimidos, vamos a tener ese cambio que estamos esperando con ansias. Y parte de lo que estamos hablando es porque sentimos de que los días están acortándose. Así es. Y esto se va a poner de mal en peor también. El mundo va a ir de mal en peor. Sí, así es. Donde quiera que mires a tu alrededor, esto no tiene arreglo, pero como te digo, vos podés hacer el cambio. Si estás escuchando esto, tenés que tener esa iniciativa y examinarte, como ya te había dicho antes.
Y puedes comentar también en este video si te sentís identificado con alguno de estos puntos que hemos tocado ya con mi mamá. Tenemos que seguir hablando de esto para poder dar paso, porque nos faltan 2 puntos clave también que son de vital importancia tocarlos, y son las personas que son ingratos e impíos. ¿Qué se refiere a eso, no? La falta de gratitud en la sociedad que vivimos hoy en día. Y hay mucha ingratitud en el mundo. Mucha ingratitud. Así y en la hora reflexiva también tenemos que hablar cómo cultivar un espíritu agradecido, pero la falta de agradecimiento podemos verlo. Es sin duda, a veces las personas pues no son agradecidas con lo que tienen. Tienen mucho a su alrededor, son ricas, podría decirse, no por dinero ni por una cuenta de banco, pero tienen las cosas necesarias. Así y con eso es suficiente para vivir el día a día. ¿No crees, mamá? Así es. Siempre el ser humano es inconforme. Ambicioso. Siempre hay una inconformidad entre más tenemos, más queremos. Nunca estamos saciados del todo. Entre más anhelamos tener algo, hay otras cosas que también decimos que nos hace falta. Y siempre estamos vacíos e inconformes. A eso se refiere la palabra cuando dice hombres ingratos. ¿Qué más dijiste? Los hombres ingratos y las personas impías, o sea, malas. Las malas, personas la maldad, malas. Lo que hablábamos hace rato. Así es. Y vamos a hacer con conexión también con el siguiente, porque tiene que ver también para poder hablarlo de un solo, que es las personas que son amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que más está dando. Podemos poner esto junto. Todo junto, porque así podemos explicarlo de manera más clara y que las personas también se den cuenta cómo las personas están actuando hoy en día. ¿Cómo lo tomás vos, mamá, cuando dice amadores de los deleites más que de Dios? ¿Cómo lo puedes atribuir hoy en día? Es muy claro y muy fácil de decirlo. Los deleites del mundo. Cada vez están innovando más cosas en el mundo que llama la atención para el ser humano, que está quitando la mirada de ponerla en Dios. Entonces la gente se enfoca en los deleites. Han salido nuevas drogas, el alcohol a la orden del día. La gente no está alegre, la gente no disfruta de una fiesta si no está con la cantidad de alcohol, de todo tipo de alcoholismo, de cosas que hacen que la gente se ponga alegre. Se puede decir que haya una alegría ficticia. No es una alegría verdadera de la cual Dios habla, una paz verdadera y una alegría en el corazón. Cuando Dios viene a morar en ti, entonces ahí viene, es porque Dios está allí en tu corazón. Pero la gente busca los deleites del mundo. Tiene que ver con discotecas, tiene que ver con bebidas alcohólicas, cigarrillo, muchas mujeres semidesnudas o no. La mujer no se está vistiendo como Dios manda en la palabra, que dice que las mujeres tienen que ser honestas, tienen que saber vestirse. Hoy en día, si la gente no está a gusto, si no está enseñando todo para salir a una fiesta o algo, entonces a eso se refieren los deleites del mundo. Y cuando están en los deleites del mundo se enfocan más en eso y le quitan la mirada a Dios. No quieren saber nada de Dios. Estamos viviendo en ese tiempo, en este mundo, es lo que más se ve, los deleites del mundo. Así es. Me hice una reflexión ahora mismo en mi mente también, que el enemigo para nosotros es claro, ¿no? El enemigo es un experto en jugar las cartas, como dicen. Hoy en día... hay un adversario. Mira, si la maldad existe, es porque obviamente Dios tiene que existir. Está la maldad y el bien. Así es. Puedes identificar rápidamente qué es la maldad. Hay muchas cosas las cuales sirven para perderse hoy en día, para entretenerse, y al final eso no te va a edificar. Al siguiente día puedes tener una borrachera, puedes tener unos tragos un día anterior, te alegras al instante, como dice, una alegría instantánea, y el siguiente día va a estar como decimos vulgarmente, una goma moral. Las personas se sienten arrepentidas de lo que hicieron. Así es. Y quizá, como digo, todos cometemos errores en algún punto, quizá nosotros lo hemos hecho, pero nos hemos dado cuenta, incluso a los que ya hemos conocido acerca de Dios,
que no llega a que nada. no llega a nada. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido. No tiene sentido, Así la verdad, alegrarse en esas cosas. Es una alegría momentánea. Exactamente. Algo pasajero, pero más las cosas de Dios permanecen para siempre. Entonces, a ese punto queremos llegar. Todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas vanas en la vida. No voy a decir que mi hijo y yo somos perfectos y por eso estamos hablando ahora sobre esto. Hemos cometido también errores similares, pero el Señor nos redarguye. El Señor nos habla, el Señor nos dice, aquí está mi palabra y es el instrumento para poder guiarnos en esta vida de tan llena de maldad. Entonces tenemos, lo que dice mi hijo, tenemos un adversario. Está el adversario por un lado tirando dardos y diciéndole a la gente, mira cómo sufres, mira todo lo que te pasa, no, Dios no te ayuda, Dios no te escucha porque ellos tienen más, porque yo no tengo nada. Y empieza a darte dardos en tu mente para que tú no te enfoques en Dios, para que tú estés resentido con Dios y digas, Dios no es bueno porque Dios no me ayuda a mí. Pero lo que la gente no entiende, que las cosas espirituales son algo más allá de una vida cotidiana. Que lo espiritual es algo que es por fe, que tú esperas no ahora mismo que la vida se te arregle, porque hay una lectura que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después de la muerte esperamos algo más. Claro. Y eso es lo que nos llena a nosotros como hijos de Dios, como los que conocemos la palabra, que después de esta vida que es tan llena de sufrimiento, porque en esta vida la gente sufre mucho, nadie está feliz ahora, todos tenemos aflicciones, todos tenemos preocupaciones. Entonces a eso quiero llegar, a ese punto, que porque la gente está tan resentida con Dios y en vez de buscarlos se alejan de Dios, porque la vida no les sonríe, porque no nos va bien en la vida, porque nos quejamos a veces de que no tenemos de qué vivir, porque no tenemos un techo donde estar, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos muchas cosas que son necesarias, que sí, pero que el Señor nunca nos ha desamparado y siempre tenemos un lugar donde estar, siempre tenemos una cama donde recostar nuestra cabeza, una mesa donde comer nuestros alimentos y todo eso gracias a mi Dios, que es nuestro proveedor. Y eso es lo que la gente no entiende. Y por eso están resentidos y muchos no quieren buscar de Dios. Esperamos que por medio de esta reflexión que ahora mi hijo y yo hacemos, ese es el punto de este podcast, que queremos expandir el reino de Dios y su justicia. Que todos empiecen a decir que sin Dios nada somos. Que hay un vacío enorme en nuestro corazón, nada nos llena, el alcohol no nos va a llenar, el cigarrillo no nos va a llenar, la vida allá afuera no nos va a llenar, los clubes nocturnos no llenan a la gente, se alegran en un momento, pero después pasa todo y al día siguiente lo que tú dices, viene una goma moral, la gente está depresiva y se sienten terriblemente mal, destruidos. Y esas son las cartas que te decía. Exacto. Que el enemigo juega. Es la misión del enemigo. Eso es lo que él quiere, destruir. Y es clave en estos últimos días, ya que estás diciendo eso, porque se siente que la maldad ha ido en aumento y, como les decía, va a ir de mal en peor. Así ahí es donde muchas personas pues se pierden y también confundir las mentes diciendo, bueno, hoy en día tenemos todo, tecnología al alcance, tenemos cualquier cosa, ya sea todo lo que tiene que ver con materialismo, carro, casa, y con eso la gente se siente bien. Pero la base del cristianismo, por eso que para nosotros de eso nos distingue, para nosotros la fe es la clave, ¿no? La fe del cristianismo es la clave, porque para nosotros, para muchas personas van a decir, bueno, la muerte es todo, tenemos que disfrutar este mundo porque solo hay una vida, dice la gente, ¿no? Esa frase así piensa la gente. Solo hay una vida, hay que disfrutarla. Creen que ahí se termina todo. La gente cree que ese es el fin de todo, pero no. Los que creemos en Cristo, hay algo más allá. Y esa es la vida que tenemos que anhelar, que Cristo nos ofrece una vida nueva, donde la palabra de Dios es clara y dice que ya no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni dolor, y que la muerte no verá más. Ya no habrá muerte, ya no habrá nada. ¿Por qué no anhelar esa vida? Decime, si aquí sufrimos en este mundo, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, y la gente ama esta vida, aún con el dolor y el sufrimiento,
¿por qué no enfocarse en la vida que Cristo ofrece? La que Él promete. En la que Él ha prometido, una vida limpia, una vida pura, una vida sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas. Entonces, eso es lo que anhelamos mi hijo y yo, y nos alegramos cuando leemos la palabra, que dice en Isaías que aún los animales que son fieras, que tienen ahorita poder para matar y destruir, vamos a convivir con esos animalitos, como los leones, como las panteras, los tigres, que son animales que son muy, muy feroces y muy violentos. Dios dice que va a permitir que los niños jueguen con ellos. Entonces, si eso es una promesa de Dios, ¿por qué no creer? ¿Por qué no aceptar a Jesucristo ahora mismo? Si tú estás viendo este video, te hacemos esa invitación para que, si tú estás en las cosas que el mundo está ofreciendo y que no hayas ninguna salida y que tú dices, no me llena nada, ahora busca de Cristo y Él te va a llenar. ¿No crees? Totalmente, mamá. Así es. Muy de acuerdo. Por eso que yo, aparte de que mi mamá me ha inculcado, como les decía desde pequeño, pues yo siempre me llené bastante información cuando le hacía preguntas a mi mamá desde pequeño acerca de las cosas de Dios, de los misterios y todo eso. Y bueno, mediante fui creciendo, yo me di dando cuenta por mi propia cuenta, perdón por la redundancia, todo lo que tiene que ver con las maravillas de Dios y el plan que tiene Él con nosotros. Por eso, como ella misma les incentivaba, creo que este libro, pues, hay de todo, ¿no? Y parte del propósito, creo que en estos días hemos sentido, y muchas personas también lo pueden sentir, que también hay una lectura en Joel que dice que se derramará el Espíritu sobre toda carne. Amén. Y yo sé que no todas las personas quizá van a aceptar esto. Lastimosamente hay muchas personas que se van a perder. En la misma Biblia dice, al final de todo, la maldad va a ser tanta que se va a llevar a muchas personas. Y lo que tenemos que hacer es seguir hablando, seguir expandiendo esto, ya que hoy en día hemos sentido ese deseo de querer hablar sobre la palabra de Dios. Amén. Y no solamente eso, ¿no? Como les decía, puede ser reflexión. Algunas personas, si nos ven, deciden pues tomar esa iniciativa. Como les digo, es lo mejor que podrían hacer. Y yo siempre doy gracias a Dios por eso, porque está ese sentir de querer expandir ese mensaje. Amén. Esa es la misión que tenemos como cristianos también. Así es. Misión y parte de la profecía que también está aquí, porque este libro es muy profético, habla sobre se adelanta al futuro. Amén. Y de manera increíble se han cumplido muchas cosas. Y esa es otra de las pruebas por las cuales Dios es real. Dios se adelanta en el tiempo, porque como les digo, Él no es parte del tiempo de nosotros. Él creó el tiempo. Sí. Él está en la eternidad. El tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros aquí en la tierra. El tiempo de Dios es diferente. Dice el Señor que 1000 años para Él es como un día y que un día son como 1000 años. Entonces es un tiempo completamente diferente al de nosotros. Y de ahí es donde la gente también que trata de burlarse de los cristianos, exacto, como diciendo, ¿por qué están diciendo que siempre viene Jesús? Sí. Y pasan años desde 1900 no sé cuánto. Están diciendo del fin del mundo y nunca llega. Está claro. En los evangelios de Pablo, creo, o Pedro, menciona sobre lo de que muchos dirán, ¿dónde está la promesa de Jesús y su tardanza? Y lo que decía mi mamá, para Dios, ahí mismo da la respuesta, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años, porque Él no es de este tiempo. Esa es también otra cosa que es un misterio divino, que cuando nosotros anhelamos que cuando, podamos estar en el paraíso con Él, poder preguntarle muchas cosas las cuales nosotros nunca entendimos aquí, porque nunca vamos a entender de Dios. Como decía alguien que cree en Dios, que escuché en un podcast, si nosotros entendiéramos todo de Dios es porque somos Dios. Pero no lo somos. No lo somos. Somos solo simples mortales, ¿no? Amén. Así Entonces, siempre van a haber misterios y es por eso que tenemos que transmitir esto a la gente para que también se animen a todo esto, ¿no? Así es. Y hemos tocado los puntos más relevantes. Tenemos unas cuantas preguntas que podríamos hacerla con mi mamá también y ustedes también pueden responder en los comentarios de este video, en la caja de comentarios de YouTube, del video, del podcast. Y yo enumeré las preguntas. ¿Cómo puede un cristiano, mamá, distinguirse en medio de esta cultura, en medio de estos tiempos?
porque vivimos en la era de las redes sociales, hay mucha desinformación también, hay mucha herejía, muchas cosas que también no pueden ser de Dios. Tenemos que tener cuidado también a eso. ¿Cómo Así podemos es. distinguirnos? ¿Cómo podemos ser esa luz en medio de la oscuridad y de la medianoche que se acerca también ya en el mundo? Bueno, una de las cuales, para que la gente no se pierda y no tenga esa duda de que unos dicen una cosa, otros dicen otra, aquí está la verdad en la palabra de Dios. No podemos desviarnos. No podemos desviarnos. Tenemos que leer este libro sagrado que el Señor nos ha dejado como guía, como instrumento para poder saber más del reino, acerca del reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando tú tengas una duda de algo, ve al libro y léelo, busca la lectura, y si estás viendo con alguna enseñanza bíblica, algún pastor, alguna cosa que veas, es bueno también verlo aquí, para ver si la persona, porque Para la palabra corroborar. de Dios es clara y dice que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo ahorita, también van a venir muchos engañadores. A unos cristianos dice que van a caer muchos, van a caer los mismos cristianos, pero por eso tenemos que leer las escrituras para que nosotros no caigamos en el engaño de lo que viene en el mundo ahorita. Viene gente engañando, ya está el Lo estamos engaño, viendo, pero estamos tocando el tema, sí. está operando ya el espíritu de mentira. Están usando las redes sociales para engañar mucho a la gente y hay todo mucha el tema gente. de la inteligencia artificial Sí, también. exacto. Y todo eso. Lo Viene la tocaré en otros inteligencia videos. artificial, están haciendo videos que no es verdad, hacen montajes, hacen cosas virales y mucha gente cae. A veces yo doy explicaciones y les digo a algunas personas, a veces me atacan y me insultan, yo sé, eso es así, las redes sociales. Y entonces les digo, señora, no crea lo que está viendo, eso es inteligencia artificial, porque la gente cree. Entonces es necesario que podamos leer mejor la palabra y no nos vayamos por las redes sociales, porque el espíritu de engaño ya se está manifestando, el hombre de mentira, el hombre que viene a hacer terribles cosas en este mundo. Y hay de aquel que no esté cimentado en la palabra de Dios. Así que yo le hago una invitación primeramente a mi familia, a la familia que aún no han llegado a los pies de Cristo, a mi familia que estamos como tambaleando, como que de repente estamos medio así como buscando de Dios, pero superficial, de una manera no profunda. En esta noche le hago la reflexión, le digo que por favor busque de Dios lo más pronto posible, porque Cristo viene pronto. Alberto y yo podemos sentir, cuando miramos las noticias de lo que está pasando alrededor del mundo, que Cristo viene pronto. En un abrir y cerrar de ojos dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Entonces es necesario que primeramente a mi familia, porque los amo tanto, no queremos que ninguno se pierda. A mis amigos, a mis amigas, a las personas a las cuales tal vez yo he tenido indiferencias con ellas, tal vez no he sido agradable para muchas personas. Pido perdón públicamente si alguna vez yo he ofendido a las personas, porque van a decir, pero ¿ella quién es? Silvia, no sé. Pueden señalarme porque la gente está así. ¿Te has fijado? La gente señala. A los pastores los señalan. Es lo que vamos. Te van a querer hacer sentir mal. Sí. Y como ya tenés esa fe y todo eso, así es como el enemigo ataca también, queriéndote hacer sentir mal con críticas. Pero ahí es donde vos tenés que tener prudencia, sabiduría. Estoy cimentada que no es, las luchas no las tenemos contra cuerpo ni sangre, dice la palabra, sino contra el único que viene a hacer, a destruir, a matar y a robar, que es el adversario. El adversario, exacto. Así es. Entonces, los cristianos ya sabemos que cuando vienen esos dardos es porque Dios está con nosotros y Dios no va a permitir que nosotros callemos. Nosotros tenemos que hablar, porque la palabra de Dios dice, si nosotros no hablamos como hijos de Dios, dice que las piedras van a hablar. Entonces, como hijos de Dios, estamos hablando ahora por el amor. Transmitir el mensaje. Transmitimos el mensaje de Jesucristo en los postreros tiempos. Si tú te identificas con esta lectura de los hombres, el carácter de los hombres en los postreros tiempos, si tú dices, uno de esos soy yo,
he estado tratando mal a mi madre y a mi padre, he sido desobediente, he sido egoísta, he sido egocentrista, me amo más yo que las demás personas, no les pongo atención. Si tú eres uno de ellos y te identificas por medio de este podcast que mi hijo y yo estamos haciendo, te ruego que cambies. Te invito a que cambies, que te hagas un autoexamen de conciencia y dile al Señor: Padre, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? Necesito cambiar. A veces las personas tenemos como defectos en la vida, como todo ser humano, no somos perfectos. Y pueden decir: pero si Silvia es una persona con carácter fuerte, porque es mi manera de ser. Puedo ser con carácter fuerte, pero mi corazón, Dios conoce mi corazón y sabe que le busco y le digo: Señor, moldéame como el barro en tus manos. Hazme diferente, hazme una nueva criatura, hazme una persona completamente diferente a las demás, en la manera de pensar, en la manera de ser, en la manera de actuar. Ya no quiero ser igual, quiero cambiar. Entonces, ahí es donde las personas tenemos que autoexaminarnos y decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, cámbiame, moldéame, hazme una persona diferente. Y por eso estamos hablando ahora sobre esto. Muy bien, mamá, es cierto, tiene razón. Así es. Y esa es también la clave para cualquier persona que quiera acercarse a Dios, la oración. ¿Cómo hacer una oración? Muchas personas van a decir: bueno, yo tengo a Dios, lo tienen quizá como amuleto, pero Dios es alguien a quien vos podés hablarle, puedes confiarle, exactamente. No tenés que ni siquiera hacer un esfuerzo grande, solo tenés que encerrarte en tu habitación, tener un espacio, solo decir: aquí estoy. Incluso si no crees, decir: si tú existes, aquí estoy. Tal y como hay muchas soy. Personas que han llegado a conocer de Dios porque ellos han dicho: bueno, ni siquiera yo creía, pero yo un día que estaba desesperado, yo le dije a Dios: bueno, si tú existes, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿O cuál es la señal por la cual yo debo de creer en ti? Y así es como debes de empezar, hablándole a Dios. No tengas miedo, no tengas pena. Es solo entre vos y Él, solo entre vos y Dios. Dios sabe lo que vos querés, solo quiere que vos te acerques y que hagas esa oración, que sea corta, aunque tengas miedo. Solo hablar y tener confianza. Él es un padre para nosotros. ¿Qué más que eso? Muchas personas quizás crecieron en esa fe, pero no le inculcaron a decir, a querer hablar con Él como que fuera vos y yo ahorita hablando. Así es Jesús. Así es Jesús con todos. Él dice: ven a mí, yo te responderé. Amén, así es. Y ese es lo más lindo de esto. Es solo tener la iniciativa, reflexionar, y así es como podemos hacer un cambio en nosotros. Y abrir el corazón para Dios. En medio de estos tiempos. Y no te sientan mal porque tú puedes decir: soy muy malo, no merezco nada de Dios, no merezco que Él me perdone, no merezco, me siento tan malo. ¿Qué crees que Dios no va a aceptarte? Claro que Dios te va a recibir tal y como sos. Claro que sí. Porque dice que la palabra de Dios dice que el Señor conoce nuestra condición, dice que somos del polvo. Y Él nos tiene como lástima, nos mira con lástima, Él se conduele, dice, porque Él sabe que somos polvo. Entonces no tengas miedo de Dios. Dios no te va a castigar desde el momento, no te va a recibir. Él va a abrir su corazón y tú vas a abrir el tuyo para que Él pueda morar en ti. Entonces todos somos inmerecedores, pero Él nos recibe porque Él conoce que somos polvo y no somos nada delante de Él. Pero si tú vienes con humildad, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a decir: ya no más, voy a cambiar, voy a ser diferente, el Señor está presto, el Señor está allí, listo para recibirte, tal y como eres. Claro que sí. Esa es la diferencia de tener a un Dios grande, un Dios poderoso. Y no tengas miedo. No tengas miedo. Y como puntos finales también, cualquier persona puede ser perdonada, como decía mi mamá. Amén. Creo que también es importante recalcar eso. Hay personas que creen de que cómo es posible que
critican también al cristianismo por decir, bueno, ¿cómo es posible que Jesús enseñó que deben perdonar a alguien que ha sido asesino, que ha sido un sicario y ha matado? Yo sé que es difícil porque tal vez si has pasado por eso, que han herido a alguien de tu familia o has sido asesinada, creo que es bastante duro, ¿no? Muy difícil. Así es. Pero eso es lo que manda Jesús. Ahí es donde se va a diferenciar un buen cristiano, una buena persona que de verdad ama a Dios y que sabe de las Escrituras. El perdón es muy necesario, como recalcando los puntos que en general de este podcast, para mí todo se deriva al perdón y de corazón, no a medias, porque es importante para poder tener salvación. Incluso el ladrón, porque ese ejemplo siempre va a estar ahí, el ladrón al lado de Jesús en la cruz. Habían dos. Uno de ellos estaba agonizando, no tenía nada más, no hizo sacrificio en toda su vida, quizás nunca creyó en Dios, y al final Jesús estaba allí, supo que Él era el Salvador del mundo. Así es. Y lo perdonó. ¿Qué más ejemplo que ese? Y así la gente, como les digo, por más absurdo que parezca, así es como Jesús mandó que nosotros hiciéramos el perdón. Y es de suma importancia mencionarlo. Amén, así es. Bueno, mamá, creo que nos extendimos un poco, no sé cuánto tiempo llevamos, pero para mí es una plática bastante amena. Creo que tal vez todo el mundo... Sí, no paramos. La verdad que las cosas de Dios son maravillosas. Si alguien se quedó es porque realmente, como les digo, para nosotros el Espíritu de Dios se mueve y estamos aquí. Amén. Y yo sé que gracias ustedes también Señor. allí. Para Él. No, la verdad no. Este podcast, pues, parte del proyecto que yo tengo es transmitir un mensaje. Para mí, yo tengo la fe basada en el cristianismo y ese es el eje central. Gracias a Dios. Como les decía, incito a cualquier persona que tal vez se sienta, pues, perdida y que no tiene ánimos. Si ustedes se quedaron viendo este video, yo les agradezco mucho. Pueden comentar, pueden darle un like si les gustó, o si no, compártelo a más personas para que también llegue este mensaje a donde sea, ¿no? Así es, ese es el propósito. A cualquier parte del mundo. Ese es el propósito. No es vanagloriarnos nosotros, sino expandir el reino de los cielos. La misión es extender este mensaje y que sea escuchado para que las personas reflexionen. Y que su palabra se cumpla, porque el Señor dice aquí en su palabra que en los postreros tiempos Dios va a derramar su espíritu, dice, sobre toda carne. Y que para que eso suceda, nosotros tenemos que hablar como hijos de Dios. También podemos compartir la palabra del Señor, y esa es la manera que lo hacemos. Para Dios sea la honra y la gloria, no para vanagloria nuestra, no, sino por el amor que tenemos para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es lo que podemos hacer para ayudar y contribuir al reino de los cielos. Así que doy gracias al Señor porque me ha dado esta oportunidad con mi hijo de poder hablar de la palabra, y no sé qué más puedes decir. Tenemos dos textos finales de la Biblia. Como siempre, tenemos que acompañarlo mediante la palabra de Dios. Y siempre está en el mismo texto de 2 de Timoteo, nada más que está un poco más abajo. Es precisamente, capítulo 3, para volver a recordar. 2 de Timoteo, capítulo 3, pero esta vez leeremos desde el 14 y 15, versículos 14 y 15. Los malos, comenzamos desde el 13 para ser más claros. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Lo que les decía, esto no va a tener solución hasta que Jesús venga, pero tenemos que tener esa luz brillando en medio de la oscuridad. Amén. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ok? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén, así es. Entonces, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Lo que les decía, muy importante la fe, que es solo por medio de Cristo Jesús, el único mediador. Amén, así es. Entonces, y tengo otro texto más antes de concluir. Así es. Que lo voy a leer en Isaías 41:10. Lo busco rápidamente antes de que hable. Isaías 41, versículo 10.
Sí, ok. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, así es. En medio de estos tiempos tenemos esa promesa. Dios está con Amén, nosotros y nosotros amén. le buscamos. De otra Amén. manera, si nosotros no buscamos y seguimos en los deleites del mundo, iremos entrando en ese camino que es De la ancho, perdición. ¿no? De la perdición. Solo el camino angosto El que lleva es a el que lleva a Jesús, Jesucristo. exactamente. Dice el Nosotros Señor. podemos ser alegres. No es que tampoco somos aburridos, pero tenemos esa alegría que tenemos dentro de Cristo Así Jesús es. también. Así es. Y las personas que me conocen quizá pues saben de que yo soy bien alegre. Yo le atribuí ese carácter solo por medio de Dios, porque tengo esa fe y esa energía que yo sé que todo esto es solo es un paso que estamos en esta tierra. Así y que algo es. mejor tiene que venir. Estamos ya sabedores que esta vida es pasajera, que tarde o temprano pues vamos a irnos de esta tierra, pero mientras tanto podemos tener esa alegría en el corazón de tener a Dios en nuestro diario vivir y vivir el día a día, dice, un día a la vez con Cristo Jesús. Nosotros ya no esperamos, ya no estamos como enfocados en el materialismo de este mundo, sino fijados en el reino de los cielos, que dice la palabra del Señor, poned la mirada arriba en los cielos. Así que eso es lo verdadero, eso es lo que va a perdurar para siempre, ese es nuestro anhelo y espero que ustedes también, como mi familia, como mis amigos, mis conocidos y las personas que van a ver este podcast, les hacemos la invitación para que también tú abras el corazón para Cristo, porque Cristo viene pronto. Así que esa es la conclusión. Y recordar que Dios no pide perfección, sino disposición. Así es. En estos tiempos. Y Él nos acepta tal y como somos. Tal y como somos, exactamente. Sí, Él nos acepta como estamos, así. Ya estemos llenos de pecados y de cosas y de lo que hayamos hecho en la vida, pero el Señor nos toma como venimos a Él. Y rendirnos a Él y ya no soltarlo nunca más. Esa es nuestra meta en el nombre de Jesús. Y un texto extra también que para poder añadirlo, que me parece vital, es en Filipenses, capítulo 2, 15, dice que tenemos que ser luz en medio de una generación difícil. Eso da a entender. Entonces yo les animo también a todos, si ya tienen esa semilla sembrada, pues seguir expandiendo esto. Y a los que lo escucharon y han reflexionado, pues enhorabuena, has tomado la decisión correcta. Y no, yo agradezco a mi mamá, a mi madre Silvia. Gracias, mamá, por Gracias atender a este podcast que queríamos. Para mí era el número 1, pero surgieron unos cuantos imprevistos, pero teníamos que hacerlo. Era el llamado de Dios que teníamos que hacerlo. Estábamos enfocados en esto. Estábamos enfocados, pero gracias a Dios puedo decir que este podcast va a ser subido en el nombre de Jesús. Y les doy gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Solo les hago un llamado que pueden suscribirse, que apoyen esto, que lo compartan, como les digo, y les dan un like. Si quieren comentar algo que les pareció durante el tema que tocamos, pueden comentarlo. Y ¿no? este espacio es, como les digo, es para hablar, para reflexionar, para hablar sobre los temas de hoy en día también. Tengo otro tema, hablar el siguiente podcast con otro amigo sobre la inteligencia artificial y los peligros o los beneficios que puede ser hoy en día. Pero les agradezco mucho por quedarse hasta aquí, y a vos, mamá, gracias. Gracias a ti, hijo, por invitarme. Recuerden, Cristo les ama y es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino solo por Jesús. Así es. Gracias a todos. Gracias, mamá. Vaya, hijo.